Ya deben saber, Lady Camones no es más la presidenta del Congreso. Ha sido censurada por la propia institución después de la vergüenza revelada por Epicentro. Es decir, aquel audio que demostraba que Lady Camones era menos que la secretaria de César Acuña, que había sido puesta en la presidencia del Congreso para que sirviera de un modo fiel y absoluto los intereses siempre mezquinos, carentes de toda grandeza del señor Acuña. En fin, aquí estamos acostumbrados a eso. Un video terminó con Fujimori, un audio termina con Lady Camones, más o menos la proporción es equivalente, pero claro, lo revelado por Epicentro fue letal. Parte del diálogo del 29 de agosto es este: Acuña, por eso el proyecto de Aldo Trujillo es un sueño de hace 30 años, saben que tienen 120.000 electores, es más que el Porvenir, y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota. O sea, Castillo, ¿no?, trabajando a la limón con Acuña. El Ejecutivo nos ha dado la pelota. Claro, el Ejecutivo manda el proyecto y él lo que pide a Camones, no le pide, le ordena, hay que aprobarlo. Ahorita el Ejecutivo nos ha dado la pelota, va a ser gol, porque ahorita realmente el distrito es por el Ejecutivo. Entonces, ahorita sí habla Acuña, ¿no? Analfabeto funcional, fundador de 3 universidades, porque ese es el Perú. Un analfabeto funcional fundando universidades, o no un analfabeto en la Plaza de Armas. Entonces, ahorita ese proyecto de Aldo Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tienen que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, y la semana que viene entra al Pleno, y la siguiente se va a Lady y entrega la ley a Trujillo. Aquí estamos acordando lo que es la agenda, la estrategia para ayudarme a mí, que esta semana Lady dice: saquen el dictamen de este proyecto. En fin, como si el Congreso fuera lo que es, su trapeador. Por eso la puso ahí. Claro, por eso la puso ahí, por su obediencia garantizada. La señora Camones no está en condiciones, parece, emocionales de continuar con esta farsa, y ha sido destituida casi con su anuencia, casi con su disfrute, porque ella había pedido licencia al partido y estaba destrozada por el audio, según su entorno más cercano. Está devastada, pero claro, es que la cogieron en un striptease involuntario, o sea, calata. En resumen, una vergüenza para el Congreso. La pregunta es quién la va a sustituir, no se sabe. Ya han adelantado que tiene que ser desde luego alguien de la oposición. Yo me imagino que el fujimorismo sacará provecho y de una vez se quitará la careta, y en vez de tener una vicepresidenta que actúa como presidenta de facto, tendrán una presidenta que actúa, en fin, como tal, sin necesidad de intermediaciones y de testaferrías y de pantallas, ¿no? Pero la revelación justamente definió al Congreso: una auténtica basura. 2 kilos de excremento en una bolsa de 1,5 kilos. Esa es la figura. Vamos a ver qué pasa ahora con los nuevos aires que podrían venir. Bueno, el congresista Roberto Quiabra, que pertenecía a APP, Alianza para el Progreso, ha renunciado con una carta de verdad que bien tibia, bien ratonil. Es grato dirigirme a usted, le dice al presidente de la célula parlamentaria, es decir, de la bancada, para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle que por razones de conciencia he tomado la decisión de renunciar al grupo parlamentario Alianza para el Progreso, que representa, con agradecimiento a todos los integrantes y el presidente del partido, César Acuña, por la deferencia que tuvo al invitarme a participar en la lista parlamentaria como independiente. Oye, señor Quiabra, ¿usted quiere ser candidato alguna vez a la presidencia y escribe estas cartas de renuncia que parecen escritas por, no sé, la China Tudela dopada? Hombre,
no pudo haber sido más digno y más enfático y hacer un deslinde, digamos que entre militar y viril, pero sobre todo moral, en relación a César Acuña y a lo que significa César Acuña para la política peruana y para la ética social de este país. Le agradece la invitación. Bueno, allá usted. En Chile ha sucedido lo que ya habíamos anunciado aquí, ha vencido el rechazo a la Constitución, pero evidentemente lo que anunciamos aquí no tenía las dimensiones que ha tenido este colosal impacto contra el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Es decir, aquí había entre 10 y 12 puntos de ventaja. Es que ha habido un voto escondido, lo dicen todos los analistas que he estado leyendo esta tarde. Ha habido un voto escondido y claro, es abrumador. Por supuesto no es como dice la prensa peruana o un sector de la prensa peruana, ¿no? Chile le hizo el pare al comunismo, dice Perú 21. Un diario cuya desinformación solo se compara con su mala fe y con su, digamos, deliberada ignorancia en materia de política. Y no es como dice Expreso, ¿no? No fueron cojudignos. No tiene nada que ver la cojudignidad ni el comunismo con lo que ha pasado en Chile, sin lugar a dudas. En Chile lo que ha pasado es que un país de centro, y en todo caso de centro derecha mucho, eventualmente de centro derecha, pero básicamente de centro, ha dicho que no quiere excesos y que no está de acuerdo con la Constitución tal como se la propusieron. Lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que en la región Magallanes, la región de Gabriel Boric, ha ganado el rechazo con el 60% de los votos. Y en todas las regiones populares ha ganado el rechazo. Las regiones que habían votado por el sí a la Constitución, por el sí a la nueva Constitución, que fue, no se olviden ustedes, fue el 80% de los chilenos los que decidieron el año 2020 votar por una nueva Constitución. Entonces, me piden hablar más alto, en todo caso que me suman la perilla, como diría si fuera este un estudio normal. 80% de los chilenos nos hemos ido del aire. No. Ah, bueno. 80% de los chilenos dijeron que sí a la nueva Constitución y ahora resulta que 38% le ha dicho sí a ese texto constitucional, 62% le ha dicho no a ese texto constitucional. ¿Qué ha sido rechazado? Ha sido rechazado lo que el país llama un perfil ecológico y feminista en extremo, que reducía el poder del presidente y los organismos de control. El Senado era reemplazado por un órgano de menor jerarquía y se reconocía el carácter plurinacional de Chile, en exceso, ¿no? Ahora, ¿qué viene? Derrotado Boric, derrotado el nuevo texto constitucional, lo que viene es una nueva ronda, un nuevo round para la Constitución. Es decir, el gobierno no cede y en eso lo acompañan los partidos conservadores de la oposición, con excepción de un partido pinochetista abierto, confeso, que es el Partido Republicano. Pero con esa excepción, que es minoritaria, solo tienen un senador y tienen, creo que, 12 diputados y un senador. Con esa excepción, todos los demás partidos están de acuerdo con acatar el plebiscito del 80%. Chile exige una nueva Constitución, pero no como esta, no como la que aprobaron unos asambleístas, en algunos casos abiertamente estrafalarios, ¿no? Son los diputados y senadores quienes definirán el perfil de la nueva convención en asuntos como la paridad de género, los escaños reservados a los pueblos indígenas y hasta la inclusión de independientes.
Boris, el presidente, ha pedido que se inicie un diálogo que permita establecer un camino institucional para un nuevo proceso constituyente, ha dicho el titular del Senado, el socialista Álvaro Elizalde. Camila Vallejo, que es la vocera del gobierno, ha dicho que el plebiscito se reconoce, la oposición no está de acuerdo con eso, o sea, va a haber nueva constitución de todas maneras, va a haber una nueva asamblea con elección democrática de los integrantes de la convención, o sea, se descarta el comité de expertos y se va a mantener lo de la paridad, un hombre, una mujer, un hombre, 50-50. El problema es que, claro, los sectores conservadores están legítimamente envalentonados con el resultado de ayer. 62-38, ha sido goleada, ha sido tanda, ha sido tunda. Y van a ser más exigentes en algún tipo de tema conflictivo, ¿no? Como de la paridad, como el tema de la juridicidad especial en ciertas zonas, como por ejemplo la Araucanía, ¿no? El diputado Juan Francisco Undurraga, que es vocero de un sector, ha exigido una genuina reflexión en relación a la derrota cultural que ha vivido el gobierno con este referendo. Boris ya anunció cambio de gabinete, quiero decir renovación de gabinete, y las personas que van a salir son la ministra del Interior, Isquia Siches, y Giorgio Jackson, el ministro a cargo de las relaciones con el Congreso. Los analistas políticos intentan encontrar respuestas al varapalo, es decir, a la tunda. El debut del voto obligatorio puede ser una de las causas. Efectivamente, 4 millones de chilenos se han incorporado por primera vez al proceso de votación, porque recién se ha inaugurado el voto obligatorio en Chile. Antes era el voto opcional, el voto voluntario. Ese electorado que se quedaba en casa normalmente detesta la política y puede haber tenido un voto de protesta y de desdén generalizado, ¿no? El apruebo necesitaba ganar en la región capitalina por cerca de 15 puntos y ha terminado perdiendo por más de 10 puntos. El voto popular le dio la espalda al texto constitucional, dice Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca. El resultado, para Natalia González, directora del área constitucional del Centro de Pensamiento, Libertad y Desarrollo, fue la derrota de ciertos conceptos defendidos por el arco progresista. Según González, y esta es la frase más inteligente de todo el despacho del diario El País, los chilenos piden reformismo, no refundación, que era el espíritu de muchos de los asambleístas en relación a la nueva constitución. Es decir, Chile vuelve a dar una lección de democracia. Quieren una nueva constitución, pero no esta constitución que propuso la Asamblea Constituyente manejada por la izquierda. Una constitución que virtualmente quebraba a Chile y lo refundía en varios Chiles, diferenciados y además amenazantes unos con otros. Y abolía el Senado, le daba una categoría distinta y subalterna, digamos, le quitaba poder a la presidencia y desfiguraba el concepto que tiene el chileno de su propia identidad. La unicidad de Chile estaba en cuestión. Gravísimo error del progresismo radical, digamos, del maximalismo progresista. Como siempre, provocan el rechazo. Siempre fue así. Y bien, la lección está clarísima. El centro, el reformismo, la intransigencia en el reformismo, pero el reformismo, no la refundación, y no un país mosaico, pegado con babas y, digamos, delirantemente progresista, ultramoderno, entre comillas.
Eso del aborto, por ejemplo, eso del aborto ha creado, y no lo digo yo, lo dicen varios analistas, y no conservadores, sino centristas, lo del aborto creó toda una resistencia en muchos sectores católicos, militantemente católicos, y no necesariamente conservadores, del electorado de Chile. Muy bien. Lección para Boric, lección para el progresismo maximalista, lección democrática para toda Latinoamérica. Chile quiere una nueva constitución, pero no quiere el texto que prepararon los constituyentes. Habrá nueva constitución y habrá nueva constituyente. Y Chile llegará seguramente a un desenlace aceptable para todos. Que eso es hacer política. No estar ahí gritándose de cima a cima, de montaña a montaña, todo el día, insultos recíprocos, como es nuestra política. Congreso, Ejecutivo, calles, sindicatos, es la tribu versus la tribu. Muy bien, muy bien. Mala noticia para el mundo. Liz Truss ha sido elegida nueva primera ministra de Gran Bretaña, del Reino Unido. Sucede al idiota de Boris Johnson. Pero esta es la versión recargada de Margaret Thatcher, que ya es decir mucho, ¿no? Esta es la persona que hace poco dijo que ella no vacilaría en emplear armas nucleares lanzadas desde submarinos Trident británicos contra Rusia si fuera necesario, si la situación fuera desesperada. Una persona que habla así, que dice eso como hipótesis, no importa, como posibilidad remota, no importa, es una persona descalificada para manejar una gran potencia nuclear como es Gran Bretaña. Pero en fin, a eso ha llegado el Partido Conservador, que es la versión británica del trumpismo o del trumpismo norteamericano. El Partido Conservador se parece mucho ahora ya al Partido Republicano. Ya ha elegido a la señora Liz Truss, que representa al sector más reaccionario probablemente de ese partido. Ella, claro, ha hecho promesas importantes y, digamos, muy vendibles, ¿no? Ha dicho que no va a haber recortes de energía próximamente, cuando llegue el invierno, que es lo que más temen muchos europeos, y que va a manejar la crisis de un modo muy imaginativo y creativo, y que va a evitar la recesión. Bueno, ojalá. Pero tenemos a una persona que habla de armas nucleares y la posibilidad de una guerra, y eso es una buena noticia. Bueno, la BBC de Londres ha cambiado muchísimo entonces. Fernando Rospigliosi ha escrito un interesante artículo, porque claro, hacía como 3 o 4 semanas que Rospigliosi estaba en Expreso hablando constantemente de necesitamos una solución radical. Y claro, había gente que se preguntó, ¿y tú qué propones? Bueno, ahora ya lo propuso. El golpe de Estado democrático. Mucho cuidado. Y por eso es que cita a un académico turco radicado en Estados Unidos, que se llama Ozan Varol, que ha publicado en la revista jurídica de la Universidad de Harvard un artículo precisamente llamado The Democratic Coup d'État, el golpe de Estado democrático. Entonces, claro, la receta de Rospigliosi es un golpe de Estado aquí, democrático. Y cita como ejemplo, mejor dicho, cita a Ozan Varol, el turco afincado en los Estados Unidos, y cita como ejemplo los golpes de Estado de 1960 en Turquía, un golpe feroz que terminó inclusive con el ahorcamiento de 2 de los miembros del Partido Demócrata, que era el que gobernaba Turquía en 1960. De ahí viene la frase de los jóvenes turcos. Fueron oficiales muy jóvenes del ejército turco los que dieron ese golpe, un golpe feroz.
Bueno, pero en fin, un golpe que reivindicaba el nacionalismo del viejo Atatürk, el gran fundador de la Turquía moderna, laica y ultranacionalista. Bueno, vamos a ver. También cita, como golpe de Estado democrático, el golpe portugués, 1974, el llamado golpe de la Revolución de los Claveles, que efectivamente fue un golpe de militares progresistas que terminó con el viejo mandato entre comillas, de la dictadura de Salazar. Y gracias a eso, 5 o 6 colonias portuguesas, africanas, llegaron a su independencia, pudieron ser independientes. También cita el golpe de Estado del año 2011 en Egipto contra Hosni Mubarak. Efectivamente, un golpe de Estado que, digamos, empujó a Mubarak hacia la desaparición. En febrero del 2011 cayó Mubarak. Pero claro, el año 2013 las Fuerzas Armadas dieron el verdadero golpe, ¿no? Porque ahí golpearon a Mohamed Mursi, el que había sido elegido por los islamistas radicales como presidente. Y era el presidente, y sin embargo le dieron un golpe de Estado desconociendo todo. Y bien, ahora, proponer el golpe de Estado democrático, entre comillas, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo enorme, y voy a reseñarles dentro de unos minutos un artículo de Ricardo Vázquez Kunze que justamente habla del golpe de Estado como posibilidad y cita una presunta frase de un militar peruano mandando al demonio esa vertiente, esa posibilidad. Antauro Humala sigue con su cantaleta esta, en fin, mortífera, ¿no? Letal. Dice que si por él fuera, fusilaría a varios expresidentes, incluyendo a su hermano. Mejor dicho, empezando por su hermano. Pena de muerte para los expresidentes por traidores a la patria. Bueno, Antauro, yo cuando leo estas cosas de Antauro Humala, no sé por qué recuerdo ese maravilloso libro, ¿no? Sostiene Pereira, ese maravilloso libro, Sostiene Pereira. Me acuerdo además de la película Sostiene Pereira, basada en la obra de Tabucchi, en donde Pereira iba todos los días a un restaurante modesto y pedía un omelette a las finas hierbas. Omelette a las finas hierbas. No sé por qué me hace recordar a Antauro Humala esa frase. Las finas hierbas. ¿Qué estará fumando Antauro Humala para decir que lo primero que haría, entre otras cosas, sería fusilar a su propio hermano? En fin. Gorbachov retratado frívolamente. He aquí el retrato frívolo de Gorbachov. Lo escribe José Rodríguez Elizondo en el diario La República. Y dice así: fue la diplomacia personal de Gorbachov la que cerró los prejuicios y le abrió las puertas. Apoyado en su bella e intelectual esposa Raiza, en su proyecto humanista sin dogmas y en trajes de buen corte con corbata al tono, conquistó pronto el afecto de los líderes europeos, en especial los de Juan Pablo II y la muy conservadora Margaret Thatcher, quien dictaminó que con este hombre se puede hacer negocios. Importantísimo endoso, pues su gran amigo personal y político, el muy conservador Reagan, tomó esa opinión de la Dama de Hierro como palabra divina. O sea que porque le gustó a Reagan y porque le gustó a la Thatcher y porque usó corbatas a tono y porque Juan Pablo II, que trabajaba con la CIA, dicho sea de paso, también lo aprobó, entonces Gorbachov era un gran tipo. Madre mía, ahora entenderán por qué Gorbachov es repudiado por un amplio sector de los rusos. No porque no fuera un gran hombre, sino porque, en fin, efectivamente fue
fue lo que la derecha internacional exigía y demandaba. Fue además, no olvidemos nunca, el prólogo de Boris Yeltsin, el borracho que se terminó cargando la Unión Soviética. No porque estuviera mal que se cargara la Unión Soviética, porque la Unión Soviética al final era un tinglado muy frágil, y lo prueba ahora lo que pasa con Ucrania y lo que ha pasado con las repúblicas bálticas, es decir, con las 16 repúblicas que salieron disparadas de modo centrífugo de la vieja URSS, sino por cómo se hizo todo, ¿no? Con el regocijo de Occidente, con la humillación de lo que fue el orgullo ruso, y con esta cosa de que, claro, el mundo bipolar se convirtió en el mundo unipolar, en donde la Unión Europea y los Estados Unidos son el referente de poder. Solo China les agua la fiesta, y por eso la guerra también es con China. Pero en fin, hablaremos otro día de ese asunto. Qué favor que le hicieron a Cristina Kirchner, ¿no? Qué favor que le hicieron a Cristina Kirchner con el asunto del atentado, que felizmente quedó en eso. No se sabe bien si fue un arma atascada, un arma no cargada, pero en todo caso, qué favor le han hecho, porque convertir, digamos, en heroína potencial a una persona que está enjuiciada por enriquecimiento ilícito y por signos exteriores de riqueza tan notorios, es una hazaña mediática lograda por un brasileño del cual no tenemos todavía un perfil claro, ¿no? Ahora, el atentado es cierto, no lo han inventado, no fue una tramoya, no fue un tinglado armado por el peronismo, no, fue un intento auténtico de magnicidio, de asesinato. Pero, claro, las consecuencias han sido que ahora la señora Kirchner es más popular que nunca, y hay una presión grande sobre jueces y fiscales que están siguiendo sus procesos. No creo, sin embargo, que salga bien librada al final, porque creo que hay más de un indicio de que ella y su marido, o su marido y ella, saquearon parte del erario público argentino. Argentina, por otra parte, está en una crisis absoluta y sin salida en este momento. El gasto presupuestal del gobierno del señor Castillo, que hoy día fue a la Fiscalía a no decir nada, a decir: me atengo a mi derecho a guardar silencio, miren cómo colaboro con la justicia. Bueno, el gasto presupuestal del gobierno del señor Castillo bordea solo el 55%. A 4 meses de que termine el año, solo han gastado en el gobierno, todos los ministerios y las entidades, el 55% de lo que podían haber gastado como inversión. 55%. Y después se quejan y después dicen: no nos dejan gobernar, cuando no pueden ni siquiera gastar lo ya asignado, gastar lo que se supone que está listo para ser invertido. El gobierno del señor Castillo también ha propuesto que los 30 de agosto, el día de Santa Rosa, el día de la policía, sea también el día de los desaparecidos. Es muy mal gusto, ¿no? El día de Santa Rosa y el día de la policía también podría ser el día de los desaparecidos, cuando los desaparecidos creo que se merecen un día aparte, un día separado, para, en fin, no ser los terceros en discordia. Y si se trata del día de los desaparecidos, el primer desaparecido en muchos sentidos y en muchos aspectos es el propio presidente, que no está defendiéndose a su manera, atrincherado ahí en Palacio junto con Aníbal Torres, para ver cómo sale de la situación. A propósito de Aníbal Torres, nos parece un exceso de la Fiscalía, un auténtico exceso de la Fiscalía, está
usando esta acusación al hermano del señor Aníbal Torres por algo que sucedió, y eso no lo dice la prensa, no lo subraya la prensa, el año 2013. O sea, al final la Fiscalía, 9 años después, resucita una licitación por 8 millones de soles en la que intervino el señor Víctor Torres, hermano de Aníbal Torres. ¿Cuándo? El año 2013. ¿En dónde? En Chiclayo. ¿Con qué alcalde? Con Roberto Torres. Y la pregunta, ¿y por qué sale ahora? Sale ahora porque ahora Aníbal Torres es el primer ministro y porque se trata de una embestida absoluta de la Fiscalía contra este gobierno, que es malo, es apestoso y es de verdad de lo peor. Pero la Fiscalía no puede convertirse en ariete de los políticos que tienen que luchar contra el gobierno de Castillo con argumentos de la política y con temario político y con agenda política. La Fiscalía parece comprometida a una suerte o comprometida en una suerte de concertación político-judicial para convertir al país en una especie de gran tinglado procesal, en una especie de corte penal, y el señor Castillo debe ser juzgado como lo que es, un presidente incompetente que gobierna o que preside un gobierno de una ineptitud histórica, francamente, histórica. Y claro, Aníbal Torres es un provocador profesional, es una especie de incitador crónico y a veces un poco locumbeta, también es cierto, ¿no? Tiene algo de locumbeta, pero la represalia del Ministerio Público ahora lo han metido como parte de la organización criminal por el asunto del ministro del Interior. Francamente, la Fiscalía está perdiendo cada vez más credibilidad, cada vez más majestad, gravedad, seriedad. Parece que recibe llamadas de la clase política que está en la lucha contra Castillo, en la lucha legítima contra Castillo, porque Castillo merece la oposición. Ahora, claro, la oposición que tiene le hace un gran favor también, ¿no? Merecería una gran oposición, una oposición poderosa, autorizada, moralmente lozana, lo quitaría de en medio rápidamente. Pero claro, eso es lo que les decía hace unos momentos, ¿no? El artículo de Ricardo Vázquez Kunze. Si Castillo logra sobrevivir a una tercera vacancia, que lo hará, ¿no saldrá acaso más fortalecido?, se pregunta Ricardo Vázquez Kunze. Finalmente, hay los que propugnan por soluciones radicales. No dicen, sin embargo, cuáles, aunque se presumen golpe de Estado. Sin embargo, como me dijo un militar, ¿por qué los uniformados tendríamos que ser perseguidos e ir presos por la cagada que han hecho los civiles? En síntesis, dice Vázquez Kunze. Vázquez Kunze, conservador, pro-fujimorista y todo lo demás. En síntesis, la oposición ya perdió el tren. Castillo no será vacado, ni suspendido, ni destituido. Más bien seguirá gobernando hasta lo previsto. Depende de una marcación constante para que no se quede ni un día más. ¿Suena a resignación estratégica? Pues no lo sé. Hay algo de eso seguramente. La inflación anualizada en agosto, comparado agosto 2022 con agosto 2021, la inflación ha sido de 8,8%. 8,8%. Menor que la anterior, que fue 9,28 en julio y 9,32 en junio. Ha decrecido un poquito, pero hay que decir que en 8 ciudades del Perú la inflación anualizada supera el 10%. Esas ciudades son Huaraz, Cerro de Pasco,
Puerto Maldonado son las cuatro primeras las que encabezan lista de las 8 donde la inflación anualizada es mayor que 10%, mayor que 10%. 8,8 es una inflación alta anualizada, pero es mejor que 9,32, desde luego que sí. Lo que no es bueno es que el Estado va a dejar de recaudar hasta 20.354 millones por beneficios tributarios el año 2023. Y esto no lo ha dicho ningún opositor, lo ha dicho el propio ministro de Economía, Kurt Burneo, preocupado. 20.354 millones dejará de recaudar el Estado peruano por beneficios tributarios. La mayoría de estos beneficios, la mayor parte de estos beneficios, tienen que ver con el agro. El 70% de los beneficios tributarios tienen que ver con el agro, productos agrícolas y en la Amazonía, exoneraciones en la Amazonía. Esto habrá que revisarlo, sin lugar a dudas, ¿no? Esto habrá que revisarlo. Me imagino que Kurt Burneo estará pugnando por revisar, claro. Se enfrenta a un gobierno que no está en condiciones políticas de hacer ningún ajuste no populista, ¿no? Porque quitar exoneraciones tributarias es un gesto impopular, requiere mucha prestancia política, ¿no? Requiere mucha rectitud, requiere mucha fuerza, mucho ánimo. Castillo no tiene nada de eso. Y claro, la caída en la recaudación puede originar un mayor déficit fiscal el año 2023, porque también es cierto, y lo dicen los que saben, que la caída en la recaudación está casi garantizada. Casi garantizada. En el Comercio sale una nota que conmueve a los animalistas como yo. Los científicos quieren que perros tengan vidas más largas y sanas. El Dog Aging Project es una ambiciosa iniciativa que busca desentrañar los misterios del envejecimiento canino. Caray, qué tierno, ¿no? Qué tierno. Un perrito, su dueño, una lamida, ¿cómo no? ¡Oscar! Lo curioso es que este es el diario de las corridas de los toros, el diario animalista de las corridas de los toros, el espectáculo más perverso que alguien puede imaginar. Como ustedes saben, yo soy hincha del Real Madrid, pero admiro a los catalanes porque prohibieron las corridas de toros. Y sueño con que un día asuma la dirección del Comercio un Miro Quesada que deteste y desprecie las corridas de los toros. Soy un cándido, soy un esperanzado iluso, sí, lo soy. 89 candidatos tienen antecedentes por corrupción y quieren ser gobernadores. Es un buen trabajo que hizo el diario La República, un trabajo de investigación. 89 candidatos con antecedentes por corrupción buscan llegar a los gobiernos regionales. Por ejemplo, Ángel Unchupaico, de Junín; Juan Mendoza Uribe, de Ica; Antonio Marino Panduro, de Ucayali; Vladimir Mesa Villarreal, de Ancash, etcétera, etcétera. Ahora, los partidos con más candidatos con investigaciones. ¿Cómo no? Claro. Alianza para el Progreso, el primero, con 13. 13 de sus candidatos a gobernadores, 13 tienen expedientes por corrupción. O sea, están en proceso de ser investigados. Todavía no son culpables, pero todos están investigados. Somos Perú, el segundo, 9. Avanza País, 7. Renovación Popular, 3. Y en fin, siguen. Pero claro, he citado una investigación de La República, porque nos gustaría mucho que nuestro amigo diario, nuestro diario amigo La República, a veces hiciera lo mismo, ¿no?
el semanario Hildebrand en sus 13 publicó El arte de la fuga el día viernes, con esta foto, que era la primera vez que se veía, que es la última foto, lograda por una cámara de seguridad, una foto de Juan Silva, el prófugo, con la noticia de que la Fiscalía trabaja la hipótesis de que el señor Silva estaría en Venezuela. Ese era el titular: prófugo Silva estaría en Venezuela. El arte de la fuga. Esto fue el viernes. Y el día domingo, nuestros amigos de la República publicaron la misma foto. Agentes del Grupo Orión buscan a Silva en Colombia y Venezuela, pero no nos citaron. No nos citaron. Y bueno, yo invoco al fair play mutuo, porque nosotros solemos ser bastante correctos en ese sentido, en el sentido de justamente citar las fuentes, ¿no? Citar las fuentes. Por ejemplo, en la República sale una nota importante que es que el gobierno asumiría 4.875 millones de los morosos que no le han pagado a Reactiva Perú. 4.875 millones de los morosos de Reactiva Perú. O sea, estos sinvergüenzas que pidieron plata para, en fin, bandeársela, ¿no? Para reconstituir empresas, bienes de capital, no lo sé, inyección financiera, quiero sobrevivir, y ahora no pagan. Y resulta que el gobierno va a asumir 4.875 millones por morosidad. Y claro, la pregunta siempre es: ¿y de dónde sale la plata? La plata no se imprime, ¿verdad? La plata tiene que salir de algún sitio que no sea una imprenta. O sale de los impuestos, o sale de los préstamos, o sale... pero tiene que salir de una fuente formal. Y bueno, para citar también al diario amigo, que no necesariamente cumple con el fair play de las citas, cito también al diario La República en esta nota importante, que es la primera nota que un diario serio dedica a la migración delictiva, no la migración social, la migración bienvenida, la migración humanitaria, ¿no? La migración que merece todos los respetos, sino la migración delictiva que estamos sufriendo y que hemos sufrido. Me refiero a la migración de delincuentes venezolanos que han ayudado a convertir en Lima en lo que es algo invivible, algo amenazante, algo, en fin, infernal. Y sobre todo en barrios populares, porque en los barrios pitucos estamos más o menos guarecidos, parapetados, pero en los barrios populares los asaltos y la inseguridad son temas de cada día. La nota dice: de enero a julio, la División de Homicidios y la Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad Extranjera detuvieron a 51 extranjeros dedicados a cometer crímenes por encargo. El titular de la nota es: en solo 6 meses, se registraron más de 150 crímenes por encargo en Lima. 150 en 6 meses. Los delitos cometidos por extranjeros, sin embargo, son una tendencia que ha empezado a preocupar al gobierno. La inmigración de bandas que se han instalado en distintos puntos del país ha derivado en que cada vez se hable de forma más abierta del tema. Y si bien es cierto que en términos proporcionales los inmigrantes cometen menos delitos que los peruanos, también hay grupos de delincuentes extranjeros que han extendido sus brazos por el país, cometiendo secuestros, extorsiones, sicariato, asesinato y mutilación de cuerpos, tráfico de personas, entre otros. Bien, empieza a ser una preocupación nacional ya clara este asunto de la delincuencia importada, después de que el señor Kuczynski dijera: venid, venid, venid. Y no hubo ni filtros, ni sedazo, ni comisión de admisión, ni vigilancia, ni nada.
Y entonces, claro, ya lo he dicho aquí, Maduro hizo lo que Castro hizo cuando se fueron al puerto de Mariel, o cuando, partieron del puerto de Mariel hacia Miami. Abrió cárceles, así de sencillo. Y la gente a veces pregunta, ¿por qué no hablamos de las elecciones? La verdad es que interesa un poco, ¿no? Todos parecemos conscientes de que las elecciones no van a cambiar nada, van a cambiar muy poco. Excepción hecha, por supuesto, de alguien como Carmela Yartayo, que postula a la que postula a la alcaldía de Cañete, es candidata a la alcaldía de Cañete, y promete regalar 10 o 15 hectáreas, así para promover la vivienda popular, etc. El problema es que está prometiendo eso en relación a un terreno que no es suyo, un terreno que pertenece a Agroindustria Conconto de Cañete, así se llama, Agroindustria Conconto para Cañete. Y ella sale en las radios regionales, en la pequeña televisión regional, a decir que ofrece el terreno. En fin, creo que tengo tiempo para algunos comentarios librescos. Sí, todo bien. Ricardo Napuri fue un oficial de la Fuerza Aérea, con familia un poco argentina por el lado de la madre, y terminó siendo senador del Perú, senador en el Perú, por un partido trotskista, el POMR. Un gran tipo, Ricardo Napuri. Yo lo entrevisté por lo menos un par de veces, y varias veces en televisión. Entonces, Ricardo Napuri tiene un libro que son sus memorias, Pensar América Latina, ¿no? Y él cuenta que tenía como senador un proyecto para hacer lo siguiente, un proyecto para hacer casas, ¿no? Casas financiadas y baratas. Entonces una vez lo llamó Manuel Ulloa, que era el ministro de Economía y además el presidente del Consejo de Ministros del gobierno de la UNDE, el primer gobierno de la UNDE, el segundo gobierno de la UNDE, el gobierno del 80 al 85. Otra vez una llamada telefónica, pero ahora del viceministro de Economía, para decirme que Manuel Ulloa quería verme urgentemente. Al final le dicen, mira, no vamos a avalar el proyecto, a pesar de que le habían dicho inicialmente que sí. Y dice, Manuel Ulloa tomó la palabra. Ya Solos argumentó algo parecido a esto. Mira, Ricardo, ambos nos equivocamos acerca de la debilidad del proyecto. Efectivamente, comprobamos que esta gente casi no tributa, porque eran casas en pueblos jóvenes, justamente en las periferias de Lima. Claro, entonces la reflexión de Ulloa, todo un personaje en Acción Popular y en la política peruana, es así. Elevando la puntería de sus dichos, haciendo una especie de ideología, afirmó que pobres van a existir siempre, porque así es la vida. Y lo más sorprendente es lo que sigue, comillas, este ejército de pobres beneficia al país y a su economía, haciéndola competitiva, porque hay miles de desocupados presionando cada puesto de trabajo estable, impidiendo a la vez la suba de salarios. Increíble, ¿no? Ulloa diciéndole eso a Napuri, y para justificar su alegato recurrió a Carlos Marx, sin sonrojarse, que el ejército industrial de reserva, previsto por este en su análisis económico, se convertía en el Perú en algo formidable al estar desocupada la mayoría de la población. Claro, ¿cómo no vamos a tener un país informal cuando la derecha pensaba así? Pensaba que la informalidad era una necesidad estructural para abaratar el salario, y la pobreza tenía que ser vitalicia, crónica, eterna. No era algo a solucionar, era algo a conservar. ¡Wow! ¿Cuántas cosas se pueden aprender leyendo
leyendo libros como este, que por si acaso se llama Pensar América Latina, crónicas autobiográficas de un militante revolucionario, Ricardo Nabuí. Las cartas de Napoleón a Josefina. Las cartas de Napoleón a Josefina. Bueno, Napoleón ya está marchando al exilio, rumbo a Elba, a su primer exilio, rumbo a Elba. Ya está derrotado, ya está fregado y, claro, ignora que Josefina ya arregló con sus enemigos. Lo ha vuelto a traicionar, porque Josefina le hizo 48.000 terradas de las pequeñas y las grandes, pero en fin, Napoleón estaba en lo suyo. Y le escribe esta última carta, que está dirigida a la emperatriz Josefina. Todavía le decía emperatriz, él ya no era emperador, había sido derrocado simplemente. Os he escrito el 8 de este mes, es Fontainebleau, 16 de abril del año 1814. Os he escrito el 8 de este mes, aunque quizá no hayáis recibido mi carta. Estábamos en plena batalla y es posible que la hayan interceptado. Ahora las comunicaciones deben haber sido restablecidas. Ya he tomado mi decisión y estoy seguro de que esta nota os llegará. No os repetiré lo que os decía. Me quejaba de mi situación, pero hoy me felicito de ella. Mi cabeza y mi espíritu se han liberado de un peso enorme. Mi caída es grande, pero al menos es útil, según dicen. En mi retiro voy a sustituir la espada por la pluma. La historia de mi reino será curiosa. Solo se me ha visto de perfil. Ahora me mostraré al completo. Cuántas cosas tengo que contar. Cuántos hombres sobre lo que todos tienen una opinión equivocada. He colmado de favores a miles de miserables. ¿Qué han hecho últimamente por mí? Me han traicionado. Sí, todos, excepto el bueno de Eugenio, tan digno de vos y de mí. Ojalá pueda ser feliz. Eugenio era el hijo de ambos, de Napoleón y Josefina. Ojalá pueda ser feliz junto a un rey dispuesto a apreciar los sentimientos de la naturaleza y del honor. Adiós, mi querida Josefina, resignaos como yo y no dejéis nunca de recordar al que jamás os olvidó y jamás os olvidará. Firma Napoleón. Postdata. Espero vuestras noticias en la isla de Elba. No me encuentro bien. Curioso, ¿no? Un personaje de su genio, de su temperamento, tan candoroso en lo personal. Conmueve. Josefina ya estaba tratando con los enemigos de Napoleón y le fue muy bien. Lo sobrevivió muy bien. Murió de una neumonía, sin embargo, en una de estas fiestas, cuando Napoleón ya estaba preso. ¿Qué hablo? González Prada, ¿qué tiempo tengo? Tengo muy poco, Tengo muy poco. A ver. Sí, Manuel González Prada, se habla mucho de él, ¿no? Y se conoce tan poco de su vida. En 1888, Manuel González Prada tiene una hija, Cristina. Se le muere rápidamente. Y en 1890, la pareja, Adriana y Manuel González Prada, tienen un hijo, su segundo intento, un hijo. En 1890 la desgracia vuelve a visitar a los González Prada de Bernier. El 29 de febrero de 1890 tienen su segundo hijo, Manuel, quien fallece a los 10 días de nacido a consecuencia de una fiebre perniciosa. Adriana, la mujer de Manuel González Prada, declara entonces a su marido: la religión es una farsa. Nunca más volveré a rezar. Dios no quiere o no puede. De todos modos, es inútil rogar. Y agrega que a partir de entonces seguiría el camino que le señalaba Manuel, sin ver en todo creyente más que un atrasado mental, digno de lástima, y nada más. Voy a seguir hablando de González Prada en otra oportunidad, porque ahora el tiempo se me acorta y quería terminar con esta nota sobre las memorias de Margaret Thatcher, sobre todo ahora que han elegido
a esta primera ministra que habla de armas atómicas y que admira mucho a Thatcher. Bueno, cuando la Thatcher derrota a la Argentina en el asunto de las Malvinas, los argentinos y recuperan entre comillas las Malvinas, pero duran solo 2 meses. El ejército británico o la fuerza de tarea británica llega y recupera las Malvinas con grandes costos, desde luego. Bueno, ella decide un día hundir el Belgrano, donde mueren 300 argentinos en un solo barco. Pero fíjense este gesto absurdo de los argentinos, lo que promueve. Thatcher estaba debilitada gracias a las Islas Malvinas, y ya gracias a la guerra desatada por los argentinos, ella se fortalece y probablemente, adquiere la fuerza que le permite estar otros 8 años en el poder. Y dice en su alocución sobre el triunfo británico: hemos dejado de ser una nación en retirada. En su lugar tenemos una nueva confianza en nosotros mismos, nacida en las batallas económicas dentro del país y puesta a prueba y confirmada a una distancia de 8.000 millas. Y así hoy podemos alegrarnos por nuestro éxito en las Malvinas y enorgullecernos de la proeza de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Pero no lo hacemos como quien se regocija ante una llama vacilante que pronto ha de apagarse. No, nos alegramos de que Gran Bretaña haya recuperado ese espíritu que la alimentó en generaciones pasadas y que hoy comienza a arder tan intensamente como antaño. Gran Bretaña ha vuelto a encontrarse a sí misma en el Atlántico Sur y no retrocederá de su victoria. Por eso Margaret Thatcher fue tan importante. Interpretó en un modo cabal, en algunos casos siniestro, el patriotismo británico, resucitó el nacionalismo británico y por supuesto eso la convirtió en un personaje extraordinario, de eso no hay ninguna duda. Pero ¿cómo es el asunto de paradójico, no? Argentina hizo de la Thatcher lo que al final fue. Gracias por todo. Hasta el lunes.